Bueno, vamos a ver los tipos de realismo en América. Uno de los principales es el regionalismo costumbrismo. Se dice que la novelística indigenista es la novela indigenista. El tema principal en él es el indígena y su entorno, particularmente el indígena y sus condiciones miserables de vida. Se narra en ella las condiciones de explotación a las que son sometidos por parte de blancos y ladinos, condiciones que con frecuencia llevan al indígena a padecer graves enfermedades, humillación y en muchas ocasiones la muerte. En estas novelas encontramos al indígena trabajando rudamente por largas jornadas, jornadas que se prolongan desde que nace el sol hasta la noche. Hallamos entre los árboles devorando lo que le es posible con el fin de aplacar la martirizante hambre. Vemos a sus pequeños hijos muriendo de infecciones intestinales y a sus mujeres siendo ultrajadas por los señores. En esta novela indigenista dice acá que el indígena es el que trabaja de sol a sol, como decimos en el buen salvadoreño, de sol a sol, bien trabajados, mal comidos, mal pagados y viendo que pueden llevar a su casa un poco de comida para su familia. Es una realidad aquí en Latinoamérica, en El Salvador, en nuestro entorno. Podemos observar cómo son los sueldos de las personas, sueldos bajos, bien explotados, jornadas largas, más de lo que estipula la ley. Esa es una explotación, como era en las condiciones de cuando estos señores, estos escritores, elaboraron todas estas obras, criticando a las clases altas. Entre ellas están algunas obras, la cual es Guasipungo, de un escritor ecuatoriano, don Jorge Icaza, representante de la novela indigenista. Escribió novelas muy críticas con la situación del país. Si trajéramos a don Jorge Icaza a la actualidad, ¿cuántas novelas no escribiera? Viendo nuestra actualidad, cómo está el entorno, cómo están las injusticias sociales, la explotación del obrero y de todos, nos escribiera saber cuántas novelas, pero vamos a ver la de Guasipungo. Se dice que Guasipungo es una obra que se destaca las características del realismo regionalista costumbrista y se basó en la experiencia inmediata del ambiente y la relación del hombre con la naturaleza, que usa el lenguaje regional, que pinta la vida local objetivamente, que retrata los caracteres representativos del indio americano. Guasipungo, entre los representantes destacados del regionalismo o costumbrismo, tenemos a don Ricardo Guiraldes, autor de la obra Don Segundo Sombra. Don Segundo Sombra también es una obra donde allá en Argentina, si ustedes se recuerdan, en el realismo social, después del tirano español Manuel de Rosas, que surgió la guerra de Argentina ya en mayo de 1840, quedó todo distorsionado y vinieron a apoderarse de todas las tierras en Sudamérica, bueno, y en toda Latinoamérica, pero como este señor argentino también sacó su obra Don Segundo Sombra, que era el que explotaba a todas las personas. Está también don José Eustacio Rivera, creador colombiano, creador de La Vorágine, otra obra donde habla del costumbrismo, del regionalismo, de esos indígenas que trabajaban duramente bajo el sol. Está don Rómulo Gallegos con su obra principal, que es Doña Bárbara. Doña Bárbara, ustedes ya yo creo que la mayoría vio esa novela, ¿verdad? Vieron la novela de Doña Bárbara y no sé en qué canal salía, pero ahí estaban viendo a Doña Bárbara. Esa es una obra literaria y allí don Rómulo Gallegos nos dio a conocer muchas cosas de explotación. Ahí describe en esta novela el estudio psicológico de los habitantes
de los llanos de Venezuela. El paisaje, por su importancia en el desenvolvimiento de los conflictos humanos, toma carácter de protagonista. Se dice también que don Rómulo Gallegos nos dio a conocer a través de su obra realista, Doña Bárbara, que hay en ella observación profunda del mundo y una marcada descripción, procedimiento a fin de escritores literarios, que nos recalca con sus personajes toda la realidad que se dio en ese país. Tanto así que sus personajes principales también tienen un carácter simbólico, entre ellos que estaba Santos Luzardo, representa a la civilización, el progreso. Doña Bárbara es el atraso y la crueldad. El conflicto está planteado en términos de civilización contra la barbarie y se resuelve con la desesperación de Doña Bárbara. Bueno, ustedes han visto la novela, por si no han leído la obra, pero vean la novela, ¿verdad? Que ahí narra cabal cómo se dieron los conflictos. Esa es una de las principales obras realistas. Está también la obra Tradiciones Peruanas, que es de don Ricardo Palma. Don Ricardo Palma, del Perú, ahí nos narra en sus tradiciones que eso se da, es una realidad en Latinoamérica. En ella nos narra las tradiciones que se dan en la mayoría de países de Latinoamérica. Bueno, entre ellas están celebraciones de fiestas patronales, celebraciones costumbristas como Día de la Cruz, celebraciones como el 2 de noviembre de ir a enflorar allá las tumbas, costumbres también de comer pescado en Semana Santa, comer ayote, bueno, todo eso. Don Ricardo Palma nos da a conocer en sus tradiciones peruanas que no solo en Perú, sino que en toda Latinoamérica está lleno de esas tradiciones y lo podemos observar. Él criticó a través de su obra a las personas, no en sí a las personas, ¿verdad? Sino que da a conocer que todos los latinos somos de una tradición exagerada. ¿Para qué ocupamos las fiestas patronales? Dice allí en la obra literaria. Bueno, en la obra literaria dice que nosotros utilizamos, o toda Latinoamérica, la mayoría utiliza las fiestas patronales para ir a divertirse, para ir a embriagarse, para ir a bailar, para ir a hacer cosas que lo que menos se hace es ir a adorar al santo, ¿verdad? Al patrón de un pueblo. Y también él narra que en esas tradiciones las personas salen por ir a reunirse con la familia, que eso es una realidad. ¿Por qué salimos los 2 de noviembre? Vamos a reunirnos con la familia. ¿Por qué vamos a las fiestas patronales? Por ir a reunirnos con la familia. Y también que las fiestas patronales, dice don Ricardo Palma, se utilizan para ir a ver a los amigos, que vengan los extranjeros o que vengan las personas salvadoreñas del exterior a visitar los pueblos. O puede ser también que vienen a embriagarse, a estar con su familia. Bueno, todo eso es una tradición que se da en toda Latinoamérica y eso es una realidad. Esa no es mentira, ¿verdad? Sino que eso es realidad porque algunas personas vivimos todos esos acontecimientos. Está también otra obra que trata de la Revolución Mexicana, inspirada por don Mariano Azuela, autor de la obra literaria Los de Abajo. ¿Y de qué trata la obra Los de Abajo? Bueno, es una novela del realismo social. Realismo social, ¿por qué? Porque siempre, ¿verdad? Cuando el general Díaz estaba en el poder y le querían dar el golpe de Estado, sabemos que un mal gobierno, las personas luchan por bajarlo de ese poder. Entonces, Los de Abajo, esa fue una lucha que se dio con Demetrio y Ametrio, unos revolucionarios que llegaron hasta el poder y
le dieron golpe de estado al presidente de esa época. ¿Por qué? Porque era déspota. Entonces, don Mariano Azuela tomó como ejemplo esa realidad, esos personajes de ese momento para elaborar su obra, Los de Abajo, ¿verdad? Que fue la Revolución Mexicana que se dio entre 1910 y 1914. Está también la novela realista, la narrativa de Guasipungo. ¿Pero qué es Guasipungo? Bueno, ahí en Guasipungo sabemos que Guasipungo son pequeñas parcelas de tierra que daba el patrono o para que esa persona fuera a cultivarla, fuera a sacar provecho de ella y que ella misma comiera. Eso eran los guasipungos o el guasipungo. En la actualidad todavía existen, ¿verdad? Existen allá en los lugares rurales, existen haciendas donde el patrono le da donde vivir a una familia y esa familia tiene que trabajar para el patrón. Tiene que trabajar para ellos, sacar las mejores cosechas, le llevan lo mejor al patrón, a ellos le quedan lo peor. Estos patronos, algunos se aprovechan de las hijas de estos pobres campesinos. Entonces, Guasipungo trata de eso, de la explotación del indigenista. Explotación que todavía se sigue dando en la actualidad y en toda Latinoamérica. No solamente fue a inicios del siglo. Veamos también que la principal, también otra de las principales del realismo social y crítico es El señor presidente. La obra del señor presidente de Miguel Ángel Asturias dice que es sinopsis. El señor presidente traza el retrato del dictador Manuel Estrada Cabrera en Guatemala de 1898 a 1920. Denuncia con la descripción de un régimen dictatorial en términos de terror, la maldad y la muerte, vivido en una feroz tiranía que azotó a Guatemala. Se considera que la obra del señor presidente también pertenece al realismo mágico por las formas en que se presentan los hechos. Bueno, don Miguel Ángel Asturias nos da a conocer allí en El señor presidente, con la cual ganó también un premio Nobel de Literatura en 1967. Se dice que El señor presidente es una de las obras representativas de la novela de dictadura. En esta novela se enfrentan las fuerzas del mal, representadas por el dictador y los que lo rodean, y del bien, representadas por parte del pueblo. Asturias retrata a un dictador esperpéntico, quiere decir que es caricaturesco y grotesco en extremo, que puede ser identificado como cualquier dictador de Hispanoamérica. Miguel Ángel Asturias nos dio a conocer una obra de fama, ¿verdad? Que es El señor presidente, donde este señor tirano, presidente, que era don Manuel Estrada Cabrera, también, ¿verdad? Se le dio un golpe de estado porque era demasiado, ¿verdad? Dictador. Este señor, don Manuel Estrada Cabrera, siguió las tendencias de Hitler. Porque era un hombre déspota, era, bueno, un dictador, ya sabemos cómo es, ¿verdad? Que tiene que hacerse lo que él dice. Luego, este hombre quería hacer lo mismo que él, ¿verdad? Y así como hay muchos también en Latinoamérica, podemos observar aquí en Sudamérica. En Sudamérica los presidentes que han existido,
¿verdad?, que han estado más de 10, 12 años en el poder, siguen, ¿verdad?, aprovechándose del pueblo. Pero también algún día va a haber alguien que se va a levantar como estos revolucionarios que derrocaron al general Díaz allá en México, en la Revolución Mexicana, o al señor presidente, o a otro, ¿verdad? Porque hace muchas injusticias con el pueblo. Se dice también que en la Revolución Mexicana se desarrolló desde 1910 y duró, ¿verdad?, hasta 1919. Otros dicen que hasta el 1914. Pero ahí depende cómo eran los conflictos. Igual que aquí en El Salvador, que decía la guerra del 82, 92, pero siguió, ¿verdad?, hasta más años. Por aquellos años en México, las clases medias, los campesinos y los obreros eran contrarios a la reelección del presidente Díaz, pero también opuesto a las costumbres aristocráticas y al francesamiento dominante, a la política económica del colonialismo capitalista y a la falta de libertades políticas bajo el régimen dictatorial. Bueno, con este análisis de la literatura realista, podemos nosotros, después de que usted lea todo el texto, si se le grabó un poco de lo que yo le he dicho, podemos observar, nosotros analicemos y veamos cómo es todo este proceso aquí en Latinoamérica, cómo son los presidentes, cómo es la vida en cada pueblo, cómo es la injusticia social que se da, cómo son los empleos, cuáles son los sueldos que se dan. A usted le dicen, va a conseguir un empleo. Lo primero que le dicen, ¿cuántos años tiene? Ah, tengo 25, pero debe tener 10 años ¿de qué? Debe tener 10 años de experiencia máxima. Una experiencia que le piden, entonces eso es injusto. Gentes que están en esos poderes, en esos lugares públicos de más de 60 años, más de 70 años. Gentes que ya ni pueden trabajar. Y usted ve que se están repitiendo, ¿verdad?, esos trabajos, esos sueldos, esos sobresueldos. Están y ellos ya no pueden hacer nada. Cuanto que deberían de darle la oportunidad a un joven. Los estudiantes recién graduados, ¿qué experiencia pueden tener? Si sabemos que la experiencia se gana a través de la práctica, pero lo primero que le piden es la experiencia, ¿verdad? Si usted no tiene un pariente, un amigo muy cercano, no le dan un empleo. Entonces, esa es una injusticia. Esa es una injusticia que se da. ¿Cuántas cosas que estamos viendo aquí en El Salvador injustas? Y no solamente en El Salvador, si tratamos toda Latinoamérica. Personas que andan en las calles pidiendo. Personas que no tienen dónde vivir, no tienen qué comer. Cuanto que la vida del ser humano vale un montón y todo gobernador debería de hacer algo pues por estas gentes. Hasta que alguien se levante nuevamente como estos señores, porque en realidad estas novelas realistas, sirven para que nosotros reflexionemos, hagamos comparaciones con toda la literatura que hemos leído, todo lo que hemos estudiado. Yo siento que esta realidad es mejor. ¿Cuáles son los personajes de las obras realistas? Bueno, los personajes son enfermeras, doctores, profesores, gente que anda en las calles, amas de casa, motoristas, policías, de todo. Toda la gente que está en nuestro entorno son los personajes de una novela realista. ¿Por qué? Porque es la realidad. La realidad está donde quiera que nosotros vayamos. Donde nosotros visitemos, allí hay una realidad. Y esa realidad en Latinoamérica siempre va a estar. Bueno, hasta aquí es mi participación con
Con el realismo espero que hayan entendido que la realidad es todo lo que acontece. La realidad que estamos viviendo en estos días con esta enfermedad, unos dicen una cosa, otros dicen otra. Entonces, ¿cuál es la realidad? Nosotros analicemos cuál es la realidad, ¿verdad? Porque somos los personajes que podemos estar dentro de una obra, de un cuento. Realistas. Somos realistas, ¿verdad? Hay que ser realistas. Y hasta aquí llega mi participación. Solamente espero que me hayan entendido un poco de qué habla el realismo social, el realismo regionalista, la explotación y todo lo que nos envuelve. Ahora pasamos a ver sobre las actividades. Allí dice que las actividades, lean el texto de la página 113. La bestia de los migrantes, esa es una realidad. Realidad que por qué se va la gente al exterior, por qué se va del país y nos vamos solo aquí a El Salvador. La gente migra. ¿Por qué? Por la pobreza que está aquí en El Salvador. Si nos vamos acá a El Salvador, ¿por qué toda la gente de Latinoamérica y todo el mundo desea irse para el norte? Para el norte porque se ve que hay mejores fuentes de trabajo, una mejor calidad de vida y puede también mejorar la vida de sus seres queridos. Entonces esas son realidades, esa es la realidad. Hay una obra literaria de don Manlio Argueta que se llama El Sexto Muro. El Sexto Muro, esa obra es muy bonita, de don Manlio Argueta, el director de la Biblioteca Nacional y autor de otras obras literarias, donde nos habla. En esa obra nos habla de la gente que se va, ¿verdad?, para Estados Unidos y ese gran muro, esas penalidades que sufre todo ser humano que se va hacia el norte, como decimos nosotros, de mojado. Pero esa es una realidad. ¿Y por qué migra? Por la crisis. La crisis en El Salvador, que es una realidad. Luego leamos ahí algo, búsquense, seamos curiosos y usted investigue de qué trata esa del Sexto Muro. Es una obra muy bonita que es la realidad de El Salvador y de Latinoamérica. Entonces, aquí en la actividad van a leer el texto de la página 113, que es La bestia de los migrantes. Luego responden en el cuaderno las 5 preguntas que están en el libro. Se encuentran abajo del texto. Ahí está el literal A al literal E. La actividad 2. Conteste la guía de análisis de la página 123 y 124. Son 6 preguntas. Pero primero debe leer el fragmento de Guasipungo, desde la página 118 a la 123 de su libro de trabajo. De Guasipungo ya les hablé un poquito, ya tienen una idea más o menos de qué, ¿verdad?, en qué consiste la explotación del indigenista, de las personas de la clase baja, explotación, mucho opresión de parte del patrono, la crisis que tiene también, a pesar que se mata trabajando, nunca pasa de nada, ¿verdad? Igual que nosotros, trabajamos y nunca pasamos de nada, trabajamos para un patrono. Entonces, eso es lo que habla las obras literarias, la realidad de nuestro Latinoamérica. En Guasipungo ya les dije qué es lo que vamos a leer y está también la indicación. Ahí dice que copie las preguntas, no va a copiar todo el texto, usted lea el texto, que yo le he presentado en la clase. Solamente va a copiar las preguntas de la actividad número 1 y luego la actividad número 2 y la responde y la identifica bien al inicio del cuaderno o al final con sus 2 nombres y sus 2 apellidos, la sección y la especialidad que usted tiene. Solamente dice ahí abajo, copiar en el cuaderno indicadores de logro. Solo eso va a copiar y luego indicadores de logro, actividad 1 y la resuelve. Después la actividad 2 y la resuelve. La fecha de entrega es el 3 de junio. Si usted puede antes, puede hacerlo antes. Gracias, jóvenes. Espero verlos pronto, los extraño para molestarlos. Así es que ahí nos vemos al rato. Cuídense, que Dios los bendiga y pórtense bien.